es especialmente grato volver a este órgano de representación popular para hacer una referencia a una prerrogativa constitucional. Es la que permite que la Presidenta de la República presente un informe y la Asamblea Legislativa lo analice. He oído tanto como ha sido posible las intervenciones. He disfrutado mucho, tal vez por temperamento, por estilo, por naturaleza, a quienes han hecho su aporte a la exégesis del mensaje presidencial, y he observado, y esto no es una crítica, sino una anotación al margen para el futuro, cómo con alguna facilidad se podría sobredimensionar la presencia de la asesoría en sustitución de la vocación, la aptitud y la competencia dialéctica del diputado o la diputada. Siempre es deseable escribir para quienes tienen esa facultad, o es optable decir para quienes optamos por esa segunda vía. Pero ni en uno ni en otro campo es deseable que la voluntad del representante popular sea sustituida por el intelecto, el conocimiento, el criterio o la crítica del asesor legislativo. Durante 4 años vamos a vivir ese ejercicio. Y hoy vuelvo a ver el directorio legislativo y pienso en la ausencia de mujeres en los puestos titulares. Una incongruencia en materia no de política, sino de práctica de género. Y lo menciono porque el 1 de mayo tuvimos circunstancias que pudieron llevarnos a un colapso legislativo por apreciaciones de asesoría. En la sesión de lunes la historia se repitió. Y el próximo lunes vamos a hablar sobre los alcances de las competencias del hacer del directorio, del hacer de la o el diputado y el hacer de los asesores. He introducido este tema ajeno al mensaje presidencial porque me decía un compañero que para su primera intervención sentía ansiedad, sentía nervios. Es lo normal. Nosotros creemos que nos estamos escuchando entre 10, 15, 20 o más, y la verdad es que ahora hay mecanismos de multiplicación de nuestra palabra y nuestra voz que diseminan nuestras afirmaciones mucho más allá de lo que imaginamos. De manera que sentirse ansioso, sentirse inquieto es normal. Equivocarse es natural. Tener consejería es correspondiente con nuestro trabajo. Pero el criterio que tiene quien representa a la ciudadanía es el que está mandado a ejercerse en este plenario legislativo y en las comisiones. Y arranqué con estos temas porque al final de cuentas tanto el mensaje presidencial que ha dado la presidenta Chinchilla como los venideros del presidente Solís deben analizarse con un criterio de relatividad. He oído intervenciones apasionadas y contundentes, en una de ellas con una expresión como este es el gobierno más corrupto de la historia. ¿Comparado con qué? ¿Con quién? ¿Cuáles son los parámetros? ¿En qué se valora? En la apreciación de un diputado, en una facultad constitucional que le permite llegar a un exceso de injusticia de esa magnitud que hoy es contradicha por el propio presidente electo cuando reconoce la honestidad en la gestión de la presidenta Laura Chinchilla. ¿Cuál de las dos tesis es la correcta? Depende. Depende del referente y del punto de comparación. Y así serán cada una de las afirmaciones que hagamos ustedes y este servidor
y quienes concurran con nosotros a la formación de la ley o de la fiscalización ciudadana que nos toca como ejercicio de la prerrogativa de ser diputadas y diputados. En el mensaje presidencial hay cosas que resaltan por sí mismas. Dice el título: nuestro legado, Costa Rica, un hogar seguro. Y es interesante que el tema relacionado con seguridad ha pasado suavemente, porque siendo la médula de la propuesta gubernamental de hace 4 años, se ha atendido razonablemente. Es muy difícil que el gobierno saliente, el tras anterior o el venidero o los futuros lleguen a decir en alguna materia que alcanzaron el 100% del éxito. Porque como seres humanos probablemente no haya nada más perfecto y más relevante que nuestras hijas e hijos. Y siempre son seres en formación, imperfectos pero perfectibles. Con mucho más razón las obras sociales y las obras que son hijas de la vida política. Entonces, cuando se da este enunciado y el tema pasa desapercibido en la Asamblea Legislativa, podemos dar por descontado que hay un nivel de reconocimiento al trabajo que se realizó en la administración Chinchilla Miranda. 14,000 policías es mucho para lo que teníamos, es poco para lo que necesitamos. Pero coincidiendo con enfoques que he oído, probablemente lo óptimo sería no pensar en la cantidad de policías, sino pensar en una calidad de equilibrio socioeconómico del país que hiciera que la delincuencia no abriera el apetito como medio de vida, porque hay instrumentos de vida segura, razonable y justa para la ciudadanía. Se ha incrementado en un 75% el presupuesto en seguridad pública, y eso demuestra una voluntad y una determinación. Se ha tecnificado, se han mejorado las redes de comunicación, se ha reforzado la cobertura en áreas que antes estuvieron descubiertas. Pero a la par, hemos visto en política social un crecimiento inusitado de la participación gubernamental en la mejora de las circunstancias de la ciudadanía más deprimida. Nunca será suficiente, ni en los países con mejores niveles de vida y de equidad es suficiente, menos en una Costa Rica que, lo reconozco con la misma sencillez y humildad que la presidenta reconoció los faltantes de su administración, menos en una Costa Rica donde las brechas sociales se han ido agudizando nuevamente. Aún así, la red de cuidado ha atendido a más de 35,000 personas, entre infantes y adultos mayores. Se ha convertido en una realidad que se vislumbra como un instrumento de desarrollo social sostenible para los futuros gobiernos. En alimentación, el Ministerio de Educación ha atendido a casi 700,000 personas de la población que concurre a los centros educativos de este país. Cuando decimos eso en Costa Rica, lo vemos como lo normal y lo rutinario. Comparémoslo con el resto de América Latina y con la región, y nos daremos cuenta de las diferencias que estamos construyendo hacia el futuro para bien. El presupuesto de educación ejecutado superó el 7% del PIB, y el presupuesto de salud superó el 6.8%. Se redujo la deserción escolar permanentemente, con acciones concretas del Ministerio de Educación, del Gobierno de la República y de ese inmenso contingente de trabajadores y trabajadoras de la educación costarricense. Hemos tenido la inversión social más alta de los últimos 15 años. Se ha atendido razonablemente la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social, y lo más importante, se ha reducido la morosidad en un 43%.
Y este tema de la morosidad tiene que ver muchísimo con la calidad de las relaciones que se vayan dando en el país entre lo que es el Estado, lo que es el gobierno, lo que es la administración y lo que somos los administrados. Y muy particularmente, cuál es la conciencia que debe tener el empresariado costarricense acerca de sus deberes para con la cosa pública y con la solidaridad. Y un campo que me parece que ha ido quedando de lado y que es de especial relevancia ha sido el campo de la política internacional. Costa Rica reaparece en la ONU en el ámbito del Consejo de los Derechos Humanos. Costa Rica reaparece en el escenario centroamericano y latinoamericano con la cumbre y la presidencia pro tempore del CELAC. Da un golpe de autoridad con el impulso y la aprobación del Tratado sobre el Comercio de Armas. Pero me parece que donde es más relevante el papel costarricense y de la presidenta Laura Chinchilla es en su determinación de usar los instrumentos del derecho internacional para enfrentar los atropellos del gobierno nicaragüense. Y aquí hay una parada técnica que no tiene que ver con política internacional. He discutido muchas veces, dentro y fuera de Liberación Nacional, qué significa tener una presidenta de la República, qué implicaciones ha tenido, y me queda en el registro cuáles serán las implicaciones en el vínculo con el presidente de la República de un país hermano, cuyas características han sido profundamente machistas en la versión más arcaica de esto. A la presidenta Laura Chinchilla le ha tocado un relacionamiento con un presidente militar absolutista y verticalista, que la ha descalificado, desautorizado e ignorado sistemáticamente, hasta que se encontró con la firmeza de Laura Chinchilla y de Costa Rica en los organismos internacionales que progresiva y sostenidamente nos han dado la razón. He hecho este detalle porque por lo general se ve la relación entre gobernantes como estadistas, como gobernantes, como representantes de países en igualdad de condiciones. Y también en esos seres humanos funcionan los prejuicios, funcionan las etiquetas, funcionan las descalificaciones. Y en esas descalificaciones las relaciones de género cumplen un papel. Y a la presidenta Chinchilla le ha tocado desempeñar el de presidenta y de mujer que reivindica los derechos soberanos de Costa Rica, y creo que en esa materia no ha habido valoración en el análisis de coyuntura. En materia de política económica, las cifras se han mencionado. Sabemos que la tasa de crecimiento promedio se ha sostenido, que sería deseable alcanzar una mayor, pero hay que compararla otra vez en el mundo de los depende con las crisis en que se ha desarrollado esta administración. La tasa de inflación es la menor en 40 años y lógicamente cuando vemos el contexto latinoamericano podemos reconocer que en otros países también ha bajado, pero el hecho de que haya bajado en otras naciones no demerita que en Costa Rica hayamos alcanzado situaciones diferentes y positivas. Aquí estamos diputadas y diputados que vinimos hace 20 años. Hace 20 años regulamos el salario de los diputados con un criterio pensando en que era muy difícil que tuviéramos niveles de inflación inferiores a las 2 cifras. Hoy vamos a legislar para modificar el aumento de salarios de los diputados con otro criterio, porque pensamos que es poco probable que pasemos nuevamente a las 2 cifras. Ese es un mérito objetivo,
concatenado a lo largo del tiempo de las administraciones, pero un resultado concreto de la administración Chinchilla Miranda. Ha habido estabilidad macroeconómica, un crecimiento especial en las exportaciones y un crecimiento récord en la inversión extranjera directa. Se ha mencionado de igual manera con interés el tema agropecuario. Sobre ese tema volveremos en algún momento. Pero yo quisiera detenerme en uno que conozco con un poquito más de profundidad. Se han hecho algunas menciones a la transformación del IDA a INDER. Y quiero decirles que esa transformación está en proceso, que es una injusticia que se quiera juzgar a una institución que tiene un año de haber nacido jurídicamente como si fuera una institución longeva comparada con otras que tiene el país. Hay que preparar al personal, hay que dar oportunidad a que siga la transición, hay que dejar que las comunidades rurales se empoderen y se apropien, que se nutran de la filosofía de la ley INDER, y que así como ahora esa ley sirve para crear un fideicomiso en apoyo a los pequeños productores de piña del norte de Costa Rica, así como ha servido para potenciar la construcción de caminos de penetración en toda la región atlántica con APEVA y las municipalidades, así va a servir para el desarrollo rural de Costa Rica, en el tanto, en vez de victimizar desde ya a una criatura en ciernes, le permitamos a los jerarcas venideros que la desarrollen y la acrecienten, así como los que fuimos deberemos en su momento explicar las acciones que acometimos en esa institución. A la par, hay que reconocer la oportunidad y funcionamiento del fideicomiso cafetalero por el problema de la roya. Hay que reconocer que en esta administración concluyente en el tema de granos básicos ha habido un ejercicio de búsqueda de equilibrios entre productores, importadores, industrializadores y comercializadores. Y probablemente el elemento más valioso que ha aportado esta administración es la incorporación del valor agregado como parte del quehacer del pequeño productor agropecuario del país. Yo vi personalmente grandes esfuerzos, no solo en Palma, como se ha mencionado hoy, sino en Pimienta, en otros lugares, y a la vez utilizar los instrumentos del poder gubernamental para frenar intentos que irían en perjuicio de los pequeños y pequeñas productoras del país. Adicionalmente, en este contexto de análisis del mensaje presidencial, yo creo que es necesario, por la justicia que implica la neutralidad de opinión, integrar en el análisis que hemos hecho los criterios que han esgrimido o que han dado diferentes organismos internacionales que nos ponen con niveles de valoración altamente positivos. Cuando Costa Rica es número 1 en progreso social en América Latina, cuando es número 1 en capital humano e innovación, cuando es número 1 en protección de bosques y cobertura forestal, como es de las naciones mejores calificadas en competitividad, en combate a la corrupción, en transparencia, cuando se nos dice en el índice de progreso social que Costa Rica aparece por encima de países como Uruguay o Chile y se convierte en el más relevante de América Latina, amigas y amigas, compañeros y compañeros, preguntémonos, ¿es meritorio que sigamos esforzándonos en buscar las manchas en la hoja blanca y ni si no las hay en poner las manchas en la hoja blanca? ¿O es pertinente que como representantes de la sociedad costarricense
Tratemos de construir esa mixtura de tonalidades que es la realidad política y la realidad gubernamental. He oído las intervenciones de las y los colegas sobre el mensaje presidencial y en ese variopinto de razones y emociones hay mensajes de esperanza, hay mensajes acres, hay mensajes absolutamente descalificadores y hay mensajes que nos convocan a una reflexión profunda. Yo quisiera quedarme con los de esperanza, quisiera quedarme con los de optimismo, quisiera decir que la fracción de Liberación Nacional ha dicho y ha demostrado que vamos a colaborar con el nuevo gobierno objetiva y desapasionadamente. Vamos a criticar lo que haya que criticar objetiva y desapasionadamente. Vamos a confrontar lo que haya que confrontar. Pero así como queremos ser desprendidos y abiertos en el análisis del sueño que Costa Rica empezará a construir mañana a mediodía, esperaríamos que en esta Asamblea Legislativa hubiera el desprendimiento para entender que Laura Chinchilla cierra un periodo en la vida gubernamental de Costa Rica. Sale como una presidenta honrada, como una mujer honesta, íntegra y trabajadora, como un ser humano que ha dado lo mejor de sí para sacar las tareas que le fueron encomendadas y que como tal ha tenido el derecho de equivocarse y reconocer sus equivocaciones. Creo que el mensaje presidencial, y lo veremos a lo largo de los próximos 4 años, no integra todo porque no es posible. No puede ser un canto lleno de optimismo, de positivismo y de realizaciones, porque la enumeración milimétrica no existe en el mensaje presidencial. No puede ser un mea culpa de solo hierros, porque ningún gobierno se dedica únicamente a cometer errores. Es un punto de equilibrio con la perspectiva de quienes gobiernan, como lo hará la próxima administración durante 4 años. Me siento orgulloso de haber sido integrante del gobierno de Laura Chinchilla. Me siento agradecido con Dios de volver a la Asamblea Legislativa y me siento esperanzado de que este ejercicio de 3 días, otra vez saltándonos una norma del reglamento, porque esta discusión debió terminar ayer, haya sido una manera de acostumbrarnos al diálogo y a la participación propios de la Asamblea Legislativa. Hablar, hablar y hablar. Dicen los de afuera que es estéril. Yo creo que esa es la manera de construir en la democracia que hemos forjado a lo largo de los años. Y termino dejando una consideración para varios de ustedes. El diputado Morales Zapata mencionó hoy y ayer mostró en la práctica una gran diligencia para construir una concertación firmada en beneficio de un análisis del sector de la economía social solidaria. Yo quisiera pedirles algo equivalente no en ese campo, sino en el campo de que analicemos la situación aeronáutica y aeroportuaria de este país. Vamos a pasar una moción para crear una comisión especial mixta. Fue consultada con el presidente de la República electo y coincidimos en que es de interés. No tiene carácter partidario, tiene que ver con el futuro del desarrollo nacional, donde hoy, cuando cierra esta administración, el aeropuerto del sur es una necesidad,
pero no tenemos una visión integral del desarrollo aeronáutico del país. Donde Centroamérica requiere redes aeronáuticas articuladas y de pronto se nos está dando un cierre de los cielos y de los servicios que recibimos. Para eso, igual que el diputado Morales Zapata hizo un ejercicio de convergencia, yo quisiera hacerlo conversando con ustedes respetuosamente, y que hoy el análisis del mensaje presidencial, las intervenciones que ha habido, los aportes que hemos vivido, las discrepancias interpretativas que hemos tenido, sean el campo propicio para construir el camino del futuro en una Asamblea Legislativa llena de esperanza, llena de prosperidad en función de la patria que tanto amamos y que representamos. Muchas gracias, diputado presidente.